Ser valiente no implica la ausencia del miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Hola, muy bienvenidos sean todos a otro episodio de Nueva Conciencia, donde cada semana exploramos temas que nos ayudan a conectar con nuestro ser más auténtico, para explorar juntos ese camino hacia una mayor conciencia. El día de hoy vamos a adentrarnos a hablar de los miedos, ese compañero invisible que muchas veces dictan nuestras decisiones sin que siquiera lo notemos. El miedo es como una vieja maleta olvidada en el sótano, en la que muchas veces ni recordamos lo que hay dentro, aunque la llevamos a cuestas a todas partes. Por eso es hora de preguntarnos si esa maleta realmente es nuestra o si la heredamos de alguien más, de las historias que nos contaron, de las cicatrices de otros. Te propongo algo. Revisemos esa maleta. Así que cierra los ojos y visualízala. Visualiza esa maleta. ¿De qué está llena? Tal vez contenga palabras que alguien te dijo, como no eres suficiente, no lo lograrás. O tal vez haya algún recuerdo de fracasos pasados que ya no tienen ningún poder, pero que aún arrastras contigo como si fueran una condena o un hecho reciente. Reflexiona sobre esto, porque a veces le damos un significado más grande de lo que realmente tienen. Le damos un impacto, un tamaño y lo agrandamos tanto que se vuelve un bloque, una carga muy pesada que no nos permite avanzar. ¿Qué tal si hoy decides abrir esa maleta a fondo, revisarla, mirar lo que has guardado dentro y empezar a sacar lo que ya no sirve? Tal vez descubras que ese miedo no es más que una energía que puedes transformar para darle un nuevo rumbo, un nuevo propósito. Ser valiente no significa no sentir miedo, sino caminar con él, amigarte con él, decirle te veo, sé que estás ahí, pero hoy no te dejaré manejar el volante. Puedes venir conmigo, a un lado, pero yo soy quien elige el camino. Hay personas que confunden el miedo con cobardía y nada tienen que ver. El miedo es una emoción normal, natural, como cualquier otra, y que se va a despertar en momentos de incertidumbre o de aparente peligro. En cambio, una persona que no se le despierta el miedo podría convertirse en un riesgo para sí mismo y también para los demás. De hecho, no se le podría considerar valiente, sino inconsciente. Hoy quiero aprovechar para felicitarte porque sé que en muchos aspectos de tu vida has sido esa persona valiente que ha salido adelante a pesar de sus miedos. Y cada vez que creas que no puedes, recuerda esos momentos de valentía en los que tenías miedo. Sin embargo, lo enfrentaste y lo superaste. En la actualidad, no tendríamos tantos avances como sociedad, tecnológicos y en muchos aspectos, si no fuera por tantos hombres y mujeres que se armaron de valentía para enfrentarse a sus propios miedos, desde cruzar océanos desconocidos hasta dar el primer paso hacia sus sueños, aparentemente imposibles. Tómate un momento para reflexionar. ¿Qué harías hoy si supieras que no puedes fallar? ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué sueño has dejado olvidado a un lado porque el miedo te susurró demasiado fuerte? ¿Qué pasaría si ninguno de esos miedos existiera? Y si supieras plenamente que vas a lograr ese objetivo, ¿qué estarías haciendo? ¿Cuál es ese sueño que anhelas? Reflexionar sobre tus miedos,
porque el primer paso para superarlos es reconocerlos, sí, mirarlos de frente. Parece sencillo, pero no siempre lo es, ¿cierto? Reconocer nuestros miedos implica darles su espacio, aceptarlos como una parte de nosotros y entender que aunque sean incómodos, están allí, presentes, por una razón. Y es mejor mirarlos, reconocerlos, antes que ellos nos dominen y dirijan nuestro rumbo. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has tratado de ignorar tus miedos, esperando que desaparezcan como por arte de magia? Y es que es un error común, casi universal. Pensamos que si los evitamos, que si miramos como que no existen hacia otro lado, se disolverán en la nada. Pero lo que realmente ocurre es justamente lo contrario. Se hacen más grandes, más fuertes, como las raíces de un árbol, que sin darnos cuenta se hunden cada vez más, profundo en nuestro ser. Déjame compartirte una historia que pueda ayudar a ilustrar esto. Imagina a María, una mujer brillante, fabulosa, con grandes ideas, pero con un miedo que le impide expresarse con libertad. Y es que en la escuela un día alguien se burló de ella cuando levantó la mano para responder una pregunta. Y desde entonces, María ha evitado participar en cualquier evento público. Creció pensando que era tímida o introvertida, pero en realidad lo que la detenía era ese eco del pasado que permanecía allí como un guardián invisible que aunque intentaba protegerla, también la encerraba y prefería por eso guardarse para sí sus propias opiniones, quedarse con las dudas, antes que exponerse a preguntar públicamente, movida por el miedo a equivocarse o a convertirse en el centro de burlas y críticas. Y el punto crucial de nuestros miedos es que realmente no son nuestros enemigos. En el fondo tienen un propósito y es protegernos. Nos advierten, los miedos nos cuidan y en ese sentido nos abrazan con fuerza para que no nos vuelvan a lastimar. Pero con frecuencia ese abrazo nos asfixia también y se convierte en una prisión en la que apenas podemos movernos. Por eso, es hora de preguntarnos, ¿estoy atreviéndome a mostrar realmente mi autenticidad, a ser quien realmente soy? ¿O me estoy conformando, encogiendo, limitando por el miedo para evitar ese posible sufrimiento? Tal vez te identifiques con María, o tal vez tu miedo sea diferente, miedo a fracasar, a perder, a no cumplir con las expectativas de otros. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si en lugar de hacer la mirada a un lado ante tus miedos, le dieras un lugar en tu vida? ¿Qué tal si en lugar de esquivarlos, te preparas para atravesarlos? Quizás descubras que atravesándolos, esos miedos se disuelven, se disipan y que después de todo, no había nada tan malo o tan grave como te lo habías imaginado. Seguimos haciéndonos conscientes de esos miedos que debemos atravesar para ser más auténticos, más libres. Ahora respóndete con honestidad. ¿Qué harías si el miedo no estuviera en tu camino? ¿Cómo sería tu vida si te atrevieras a dar ese primer paso, incluso con miedo? Seguimos explorando nuestros miedos y cómo nos relacionamos con él. Lo más curioso del miedo es que generalmente se cuela de una manera tan casual, pequeña, que ni siquiera nos percatamos que estamos siendo conducidos por él, limitándonos, haciéndonos procrastinar y permanecer en la misma posición más tiempo del necesario. A propósito, ¿conocen la parábola del elefante atado a la estaca? Bueno, imagina un gran circo lleno de luces, con un público expectante, y allí en el centro un majestuoso elefante que realiza su actuación,
lo que provoca aplausos y admiración. Pero al terminar el espectáculo ocurre algo peculiar, y es que ese gigante, capaz de mover un árbol entero con solo un empujón, es atado con una gruesa cadena a una pequeña estaca clavada en el suelo. Si lo piensas, parece absurdo, ¿verdad? ¿Cómo algo tan insignificante puede contener una criatura tan poderosa? La respuesta la encontramos cuando ese elefante era pequeño y no tenía la fuerza que tiene ahora, e intentó liberarse de una estaca similar. Tiró, luchó, insistió, pero no pudo, y con el tiempo, su joven mente llegó a una conclusión dolorosa: no puedo. Y con esa creencia grabada en lo más profundo de su ser, se desanimó y dejó de intentarlo. Creció, ganó una fuerza monumental, pero para su mente quedó atrapado en ese recuerdo de sufrimiento por aquel fracaso inicial. Ahora, cada vez que siente la cadena, ni siquiera lo intenta. Está convencido de que es imposible, aunque la realidad es todo lo contrario. ¿Cuántas estacas nos atan a nosotros? Que aquí es donde esta historia deja de ser sobre el elefante y empieza a ser sobre ti y sobre mí. Todos tenemos nuestras propias estacas, esas creencias limitantes que como cadenas invisibles nos mantienen atados a una zona de aparente comodidad. Quizás alguien nos dijo alguna vez que no éramos lo suficientemente buenos, o tal vez es tan solo el eco de un fracaso pasado que ha decidido quedarse a vivir en nuestra mente inconsciente. Y como el elefante, lo hemos dejado de intentar. Pero hay algo que debemos recordar, y es que ya no somos los mismos. Hemos crecido, hemos aprendido, y aunque la estaca parece igual, nosotros somos más fuertes. El miedo es como esa estaca. Muchas veces nos asusta, nos hace retroceder, pero si lo miramos con otros ojos, podemos verlo como un maestro. Imagina por un momento que cada miedo es un mensaje, un reto que te invita a crecer. El miedo al fracaso, por ejemplo, puede impulsarte a prepararte mejor. ¿Cuántas veces un tropiezo te ha obligado a dar lo mejor de ti, a encontrar soluciones que ni siquiera sabías que podías aplicar? El miedo al rechazo puede enseñarte el valor de aceptarte a ti mismo, de fortalecer tu autoestima desde adentro. Es como si cada miedo fuera un regalo envuelto en un papel oscuro y un tanto intimidante, pero al abrirlo encontramos una lección valiosa, una herramienta que nos hace mucho más fuertes. Te invito a hacer algo ahora mismo. Piensa en algún miedo o en una estaca que sientes que te ata y pregúntate: ¿es una limitación real o solo está en mi mente? ¿Qué harías si no puedes fallar? Si ese miedo se convirtiera en tu aliado en lugar de ser un enemigo, ¿qué podrías aprender de él? Dejemos que estas preguntas fluyan en nuestra mente. Los miedos no solo nos afectan a nosotros, sino también a nuestras relaciones y proyectos. El miedo no solo afecta al cómo nos sentimos, sino que también va moldeando el cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Imagina ese miedo como si fuera un cristal o unos lentes a través del cual miramos la vida. Si ese cristal está teñido de inseguridades, todo lo que veamos a través de él nos va a parecer amenazante también. La mente inconsciente es como un baúl lleno de muchísimas inseguridades, porque son todos los miedos acumulados a lo largo de la vida. Son como sombras que se forman tras un foco de luz, si bien no son reales, para nuestra mente sí lo son. Y a veces le damos tanta fuerza, creemos tanto en ellos, en esos miedos, que terminan tomando el timón de nuestra vida. Terminan ellos dominándonos. Pero ¿y qué tal si soltamos ese foco
Y si dejamos de alimentar esas sombras, podremos entonces vivir una vida más en calma y en conexión con nuestro ser. Hazte esta pregunta: ¿qué pasaría si en lugar de enfocarte en tus temores y en todo lo que te falta, comenzaras a centrarte en agradecer y mirar todo lo bueno que ya tienes? Permites entonces que lo bueno en tu vida se pueda expandir y le dejas menos espacio a que crezcan los miedos e inseguridades. Recuerda confiar en la vida, como un río que siempre encuentra su cauce. Tú también estás siendo guiado, sostenido por el universo, aunque a veces lo olvides. Pensemos cómo ha afectado el miedo a nuestras relaciones. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos alejado de alguien por miedo a ser rechazados primero? O evitado tomar una oportunidad por miedo a equivocarnos. El miedo crea un muro invisible que nos separa de lo que queremos. Y lo más increíble es que somos nosotros mismos quienes estamos sosteniendo los ladrillos de ese muro. Las mejores cosas de la vida no nos llegan envueltas en comodidad. Llegan cuando nos atrevemos, cuando nos arriesgamos, cuando cruzamos ese puente de la incertidumbre. Y sí, a veces las cosas no salen tal y como las planeamos. ¿Pero qué prefieres? ¿Una vida llena de intentos y aprendizaje? ¿O una vida que luego te lleve al arrepentimiento por lo que nunca te atreviste a hacer? Te quedas siempre con la duda de qué habría pasado. Permíteme contarte una pequeña historia. Un campesino tenía miedo de sembrar en un terreno que consideraba árido. Y decía: es demasiado difícil, aquí no crecerá nada. Pero un día decidió intentarlo y confiar. Al principio el suelo parecía seco y duro, pero siguió adelante, perseverando, con paciencia y trabajo. El terreno un buen día floreció como nunca antes. Asimismo opera la vida, como ese terreno que a veces no parece muy prometedor, pero realmente no sabrás lo que puede darte hasta que decidas sembrar y confiar. A veces nuestros miedos se esconden tras excusas como: no tengo tiempo, no estoy preparado, es demasiado difícil, demasiado tarde para mí, ya no tengo la suficiente edad para eso. Pero ¿qué tal si te detuvieras un instante y descubrieras que tras esas palabras quizás lo que se esconde es un miedo a fracasar, a perder, a no cumplir con las expectativas de alguien? O un miedo al éxito. Piensa en esto. Un miedo reconocido es un miedo que pierde fuerza. Es como encender una luz en un cuarto oscuro. Así que pregúntate: ¿qué miedo te está paralizando? ¿Qué miedo habita en las sombras de tu mente? En el episodio anterior me preguntaban sobre cómo podemos enfrentarnos a la incertidumbre. Y la realidad es que lo mejor que podemos hacer es amigarnos con ella, porque siempre va a estar presente. No podemos eliminarla. Muchas cosas siempre están fuera de nuestro control, como por ejemplo los fenómenos naturales, el clima, las circunstancias políticas, las decisiones de otros, los pensamientos y las acciones de los demás. Pero siempre podemos elegir cómo nosotros respondemos a esas circunstancias. Cuando nos centramos en lo que sí depende de nosotros, como por ejemplo nuestros pensamientos, emociones y acciones, es una manera de nosotros anclarnos, poder sentirnos más en conexión y seguros. Tal vez no podamos calmar el mar, pero sí podemos asegurarnos de que no nos arrastre. Pregúntate: ¿qué puedo ser o hacer que traería más paz y tranquilidad a mi vida ahora mismo? ¿Qué pensamientos puedo cultivar hoy para sentirme más seguro o segura,
y tranquilo. El miedo a la incertidumbre es como un eco y cuanto más lo escuchas, más fuerte se vuelve. Sin embargo, si decides dejar de alimentar ese eco y poner tu atención en lo que sí puedes hacer, en lo que sí depende de ti, notarás cómo ese eco se apaga. Es importante también que pongas atención con qué estás nutriendo tu mente, qué escuchas, qué ves, de qué temas hablas, algo que te suma o te alimenta esos miedos. Bueno, ahora te comparto unas herramientas prácticas para que puedas hacerte consciente de tus miedos y liberarte de él. Primero, identifica el miedo. Al hacer esto y poder nombrarlo, le llevas luz, lo sacas de la sombra y lo haces consciente. 2. Cuestiónalo. Pregúntate de dónde viene ese miedo. Si es una creencia tuya o heredada de alguien más. Y también pregúntate cómo pudieras transformarlo en tu aliado. 3. Actúa a pesar del miedo. En muchas circunstancias, el miedo no va a desaparecer. Sin embargo, avanza a pesar del miedo. Por ejemplo, los oradores siempre dicen tener miedo, independientemente de los años que tengan de experiencia. Sin embargo, transforman esa energía para darle potencia y emoción a su mensaje. Visualiza el éxito. En lugar de enfocarte en lo que podría salir mal, imagina todo lo que podrías ganar al enfrentarlo. 5. Busca apoyo. Hablar de tus miedos con alguien de confianza puede ayudarte a disolverlos. Recuerda que la vida no se trata de no sentir miedo, sino no dejar que ese miedo te impida vivir plenamente. Aprovecho de compartirles una frase que me gusta mucho y que creo que es propicia tenerla presente prácticamente a diario. Y dice así: Divinidad, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Estamos llegando al final de tu programa Nueva Conciencia, un espacio creado para que juntos podamos explorar y descubrir herramientas que nos permitan conectar con la paz interior y trascender las barreras que nos impiden vivir desde el amor. Espero que lo que compartimos hoy te inspire a dar esos primeros pasos hacia una vida más consciente, más plena y en armonía contigo mismo y con los demás. Recuerda que el cambio comienza en tu interior y desde ahí todo lo demás en tu vida puede transformarse. No estás solo en este viaje. Juntos estamos creando una nueva conciencia.